Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Mike Morales. Bienvenidos a su podcast Empresarios de Fe. Soy Mike Morales. Lo mío es la estrategia de negocios. Pero hace tiempo el Señor me tiró del caballo y me dijo, llévame a tu empresa. Si también quieres llevar a Jesús a tu negocio y dejar de elegir entre hacer dinero o ser congruente, este podcast es para ti. Aquí te comparto mi camino y las herramientas que más me han funcionado. Bienvenido a mi podcast, Empresarios de Fe. Estoy súper contento de iniciar esta jornada, este año 2025, pues con toda la pila realmente con este episodio que estamos ahora pues trayendo para ustedes. Realmente es una gozada realmente pues ver hacia atrás, hacia todas estas épocas navideñas, haber celebrado el nacimiento del Señor en familia. Espero que también todos ustedes hayan también pasado pues estas épocas navideñas, pues de celebrando pues una de los acontecimientos más importantes de nuestra historia, esa venida del Señor, esa luz que brilla en las tinieblas. Entonces, bueno, para nosotros ha sido muy gratificante. Y pues ahora estamos comenzando pues este nuevo año con este nuevo episodio, hablando sobre mucho de lo que el Señor nos ha dejado saber durante pues todo este 2024 que acaba de pasar. Para nosotros ha sido tremendo, ha sido un gran año, pero un año sobre todo que nos ha permitido a nosotros entender más esa vocación de empresarios de fe que pues es para nosotros tan amada, tan querida, pero también que a veces no la comprendemos en sí. Y eso me he dado cuenta. Nosotros hemos empezado el año pasado con pues también este proyecto, esta empresa que también se llama Empresarios de Fe y que ha empezado a tomar cada vez más fuerza, más tracción, por así decirlo. Hemos estado pues ya trabajando con más y más empresas, empresarios de fe, que nos han permitido también empezar a tener pues ese feeling, esa sensibilidad para ver lo que se necesita, las necesidades que hay, sobre todo pues en un nicho, en un hiper nicho, por así decirlo, que es muy especializado en sí, ¿no? Y que tiene que ver con esa vocación que llevamos, pues todos los que nos están escuchando, que es eso, ser empresarios consagrados, empresarios de fe, empresarios que entendemos que nuestra empresa pues no es nuestra, que ha sido hacia nosotros confiada y que nosotros somos meros colaboradores del Señor, somos empleados del Señor, somos los que administramos y llevamos adelante pues esta obra, pero que al final del día la obra es del Señor y que objetivamente es del Señor y Él la dirige o Él la debería de dirigir. Entonces, bueno, pues una de los principales retos, de las preguntas que hemos venido entendiendo y que cada vez más y más pues nos lo hemos topado en la industria es justo esa definición de la vocación de los empresarios de fe, ¿no? Mucho me ha pasado, hemos encontrado muchos casos en donde los empresarios se han consagrado al Señor, han consagrado sus empresas, incluso llevan ya algunos actos de piedad dentro de sus colaboradores, pero que en sí no se entiende a profundidad el significado de este llamado, que es ser empresario de fe. Y para eso justo hemos dedicado pues todo enero, todos estos capítulos de este mes, están dedicados a entender y a profundizar esa naturaleza del empresario de fe, ese llamado tan hermoso que el Señor ha hecho hacia nosotros, en donde nos muestra su amor. Antes de nosotros poder mostrarle nuestro amor, es pues esa demostración de que el Señor va hacia nosotros, nos llama, nos muestra su amor, inclina su oído hacia nosotros y que al final pues Él nos rescata de un mundo que yacía en las tinieblas, un mundo empresarial y un mundo de negocios que está en las tinieblas y que está regido por varios dioses, por así decirlo, que no son el Señor, ¿no? El más importante probablemente el dinero, pero hay muchos más, hay más dioses que siguen este mundo empresarial, que definen los límites del éxito muy claramente y que trazan un estándar
que se espera de los empresarios, que no es el nuestro, que no es el que Dios quiere, no es el de Jesús, no es el de un empresario de fe. Entonces, por eso mismo, hemos pensado, hemos diseñado este primer mes de emisiones semanales de podcast para que podamos ir a profundidad en esta nuestra vocación empresarial de empresarios de fe o de empresarios consagrados, como queramos llamarle, ¿no? Y bueno, pues antes que nada quisiera como hacer un primer paréntesis aquí para poder promocionarles nuestra comunidad de oración. Es una reflexión, entendemos que pues es una reflexión diaria, llegando a tu WhatsApp. Entonces es un grupo de WhatsApp que estamos armando. El link viene en la descripción más abajo. Y pues esta idea para nosotros es que pues lo principal es poder estar unidos a la vid, por así decirlo. Nosotros somos como esos retoños, ¿no? Que estamos unidos a la vid. Y entonces, bueno, pues lo principal es tener esa relación personal con Jesús como empresarios. Eso es lo número uno. Entonces, para ayudar a eso, la idea es que podamos tener una meditación de las lecturas de la misa diaria. Y pues con eso, pues vamos matando, como dicen, varios pájaros de un tiro, ¿no? Uno, bueno, promocionando la misa diaria, que es muy importante como empresario de fe, y pues promocionando también pues esa estar con el Señor todos los días, ¿no? Es una meditación de 10 minutos diario que llega a un grupo de WhatsApp con una descripción que pues, lo ponemos ahí también para que podamos ir también entendiendo por dónde va la meditación del día, y luego pues en un audio que pues, nos permite pues estar con el Señor pues 10 minutitos, y lo puedes hacer pues manejando, claro, mejor ante el Santísimo, con el Santísimo expuesto, pero si no se puede, bueno, pues tienes la opción de pues estar haciendo esto mientras manejas, mientras caminas, mientras vas al gym, etc., ¿no? Entonces, pues estar con el Señor todos los días. Esa es la idea de nuestra comunidad de oración. Te dejo el link en la descripción para que pues vayas metiéndote ahí y vayas solicitando tu entrada para que podamos empezar a hacer más comunidad. Esa es la idea. Esa es una de las cosas más importantes de un empresario de fe, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí este paréntesis y comenzamos. Comenzamos con una breve oración en donde pues vamos a estar dedicando este capítulo y también todo el año de podcasts. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Pues la idea entonces, como les decía, es ir profundizando un poquito más en nuestra vocación empresarial. Y yo te cuento cuando comencé, recuerdo muy bien, me parece que era en el 2004, creo que sí, era en el 2000, sí, de hecho sí, era en el 2004, el 10 de agosto del año 2004, abrí mi primera empresa en Dallas, en Estados Unidos. Me acuerdo muy bien cuando fui a darla de alta. La verdad no pensaba que fuera a ser abierta el 10 de agosto, día de mi cumpleaños, y también, bueno, pues en la celebración de San Lorenzo, mártir que muere en Roma, en una parrilla, lo asan, y bueno, pues un mártir con excelente sentido del humor, ¿no? En donde pues en el San Lorenzo, pues en el momento era un diácono que se dedicaba al servicio de la iglesia en Roma, y pues cuando lo están cocinando a fuego lento, él mismo dice, oye, dame la vuelta porque creo que ya me cociné demasiado de este lado, y pues para poder estar bien cocido, pues dame la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta eso, ¿no? Mostrando un excelente sentido del humor. Pero bueno, pues ese día, el día de San Lorenzo, y bueno, también Santa Filomena, aunque Santa Filomena por la celebración de San Lorenzo, que es muy importante en la iglesia,
pues la pasaron al 11 de agosto, pero en la realidad pues, también el martirio de Santa Filomeno es justo el 10 de agosto. Y pues ese día, y que también es mi cumpleaños, pues ese día sale el registro de una manera muy accidental. Yo no sabía, de hecho, los abogados se tardaron muchísimo, estuve yo dando mucho seguimiento. Y pues al final pues sale el 10 de agosto. Sabes que ya está, vente por los papeles, ven a firmar. Pues fui ahí en Dallas y pues fui a firmar y me di cuenta que era el 10 de agosto. Y dije, qué raro, ¿verdad? Pero bueno, pues nada, sale el 10 de agosto, el día de mi cumpleaños. Mi primera empresa, ¿no? ¿Y cuál era mi motivación? Y eso es muy importante entender, que creo que es la motivación de todos los que abrimos empresa, que no somos empresarios de fe. O que abrimos cuando no entendíamos que nuestro llamado es hacer empresarios de fe. Y pues mi motivación, creo que lo principal tiene que ver con el éxito, ¿no? O sea, yo quería ser exitoso. Eso es lo número uno, éxito de acuerdo a los estándares. Y creo que aquí vamos a estar también enumerando los dioses, ¿no? Los dioses a los que sigue este mundo empresarial en el que estamos inmersos, del que tú y yo realmente hacemos negocio y hacemos nuestra labor misionera en la realidad. Entonces, bueno, pues creo que el éxito es lo número uno y el éxito, pues de acuerdo a los estándares que el mundo fija y que, pues, el mundo fija a través de ejemplos, ¿no? De nombres exitosos como Elon Musk, como y como tantos otros, ¿no? Como el dueño de Microsoft, el dueño de Apple y otros nombres importantes en el mundo, en el país de cada quien, ¿verdad? Porque entendemos que este podcast se va a varios países. Gracias a Dios, el Señor ha abierto puertas en distintos lugares. Entonces, bueno, pues también tendrás localmente otros nombres que están definiendo como el estándar del éxito. Entonces, pues lo que uno está esperando es que pueda hacer algo parecido, ¿no? Es decir, que ese éxito sea parecido, equiparable, comparable a ese éxito. Sobre ese estándar yo voy a medir qué tanto éxito he tenido y pues una de las principales cosas que me llevaron a fundar la empresa, pues es obtener éxito, la realidad. Esa es una de las cosas más importantes. Lo número 2 para mí, y que también es lo que el mundo busca, definitivo es la riqueza, ¿no? Es la riqueza y pues todo lo que trae consigo, pero en sí es pues el valor monetario de la cuenta, el número del tamaño de la cuenta de banco, ¿no? Que pues uno se ilusiona y empieza a hacer matemáticas ligeras y pues uno está diciendo, híjole, pues yo sería feliz con tantos millones de dólares y demás. Entonces, bueno, pues órale, vamos a emprender nuestra empresa esperando que tengamos tal o cual riqueza, también de acuerdo a los estándares que el mundo te pone, ¿no? Lo número 3 es, oye, pues libertad de hacer mi voluntad. O sea, es decir, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer y poder hacerlo. Y entonces, pues tener esa libertad de hacer mi voluntad era otro de los dioses, ¿no? O sea, definitivo, podríamos no hacer cualquier cosa, incluso perder nuestra propia libertad a fin de poder alcanzar esa libertad que el mundo te vende, ¿no? Que pues al final pierdes tu propia libertad para poder alcanzarla. Entonces, también es una ilusión, pero es algo que también es muy importante. Otra es tiempo para mí, ¿no? Y nuevamente es un Dios que de repente se nubla porque pues uno hace tanto esfuerzo, uno invierte tanto tiempo que en alcanzar esa meta de tener el tiempo para mí, que uno pierde realmente incluso el tiempo que uno se está dedicando a sí mismo. Entonces, pues igual, pero es parte también de los motivadores. Oye, yo quiero tener el tiempo para no tener un horario fijo, de tener el tiempo de hacer lo que yo quiera cuando yo lo quiera. Entonces voy a fundar una empresa, ¿no? Otro de los temas también muy importantes es el prestigio, ¿no? Yo fundé por tener un prestigio grande, para que se conozca, para que se sepa que yo puedo hacer negocios de una manera inteligente, que puedo superar a mucha gente y que en sí es un prestigio de ser uno de los pocos que pues ha emprendido con éxito empresa, primero en mi familia, en mi familia extendida y después, bueno, pues a ver a dónde llegaba, ¿no? Pero básicamente ese era el tema de obtener prestigio. También, pues con la riqueza económica y con todo lo demás, y creo que es
una de las cosas más importantes, aunque uno no lo acepte, el poder, el tener poder de hacer las cosas. Primero en nuestra propia empresa, en donde yo decido absolutamente todo lo que está pasando, yo tomo todas las decisiones, en mí se detiene todo, ya no hay más arriba en esta empresa, soy yo y yo tengo el poder de hacer cosas. Eso es muy importante para la naturaleza humana y definitivo que era una de las cosas que más me llamaban a mí para poder emprender, el poder tener ese poder, por así decirlo. Y finalmente, dos cosas muy importantes y que en sí te ayuda a definir o te da como el contraste con lo que es el llamado de empresario de fe, y que es una de las cosas que yo quería hacer es, oye, buscar la autorrealización. Yo no sabía exactamente a qué se refería eso, qué era, pero yo quería autorrealizarme, ser feliz de alguna forma, es decir, hacer aquello para lo cual fui creado, no sé exactamente para qué, pero yo sí quería autorrealizarme de alguna forma y yo creo que cuando un empresario emprende, creo que tiene que ver algo con ese tema de la autorrealización. Y finalmente, aunque es al final era uno de los prioridades más abajo, es el impacto que iba a generar, ¿no? Pero bueno, pues era un impacto que también a lo mejor me iba a dar prestigio, que me iba a dar muchas otras cosas, que a lo mejor podía ser el bien, ¿no? Porque no era completamente egoísta mi objetivo cuando empecé la empresa en el 2004, pero sí quería ver si de alguna forma podía yo impactar a lo mejor a mi familia, a lo mejor a darle algo a mis padres, a lo mejor ayudar a mis hermanos, a mi familia y demás, ¿no? Quizá algún buen colaborador, ¿verdad? Aquí y allá, pero bueno, básicamente eso es como el set de valores que nosotros estábamos persiguiendo en el 2020. Pero bueno, pues la realidad es que una de las cosas más importantes que Dios nos pide es la conciencia de tu identidad. Eso es muy importante. Y creo que esto no vamos a poder ser felices si no entendemos a profundidad quiénes somos. Estábamos ahora en mi grupo, en mi encuentro con Cristo, y es un grupo de empresarios, amigos, que nos reunimos para meditar la palabra del Señor. Y pues el pasaje que estuvimos ahora meditando, recién lo acabamos de hacer, era el pasaje del bautizo del Señor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de lo que se va a celebrar ahora en este próximo domingo que viene ya, que tiene que ver con eso, con el bautizo del Señor, con el que termina también el tiempo navideño. Y estuvimos platicando y me llamaba muchísimo la atención cómo al final pues vienen con Juan y dicen, oye, pues tú eres el Mesías. Él dice, no, y él lo saca del error. O sea, él entiende perfectamente quién es él mismo. Él es el precursor. Él es la voz del que clama en el desierto. Él tiene todo, su identidad perfectamente entendida, perfectamente delimitada. Sabe dónde empieza y dónde termina. Y sabe incluso que de él habló el profeta Elías 700 años antes. Entiende perfectamente quién es él, qué debe de hacer y también entiende quién no es él. Eso es algo que lo veo clarísimo en este pasaje, porque luego viene Jesús, viene el bautismo de Jesús, y entonces se abren los cielos, baja el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oye una voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado, o este es mi Hijo predilecto, escúchenla. Entonces, otra vez volvemos a definir quién es Dios. Este es mi Hijo muy amado, es mi Hijo predilecto. Entonces, está hablando sobre identidades. Es que es muy importante entender quiénes somos, cuál es la misión a la cual estamos llamados. Y entonces poder hacer todo en función de eso. Pero eso es lo único que nos va a dar a nosotros pues la felicidad. Entonces, pues creo que viene muy a colación. Por eso comenzar el año con el pie derecho, definiendo nuestra vocación como empresarios de fe. O sea, cuando hablamos de un podcast que se llama Empresarios de Fe, pues al final tiene que ver con entender
¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué es lo que significa ser empresarios de fe? ¿Qué es lo que significa ser un empresario consagrado? Ahí es donde nosotros entendemos que nuestra identidad es el paso 1 para este camino y entender a qué nos dedicamos realmente, ¿no? Porque uno podría entender que el empresario de fe es un empresario que cree en Dios, que es católico, que incluso a lo mejor va a misa todos los días, que a lo mejor de alguna forma hace el bien a sus colaboradores. Eso puede ser. En donde les da un cuidado especial. Si quieres, vamos a irnos todavía mucho más allá. Donde da un cuidado especial a los trabajadores, de alguna forma. A lo mejor no muy formal, pero bueno, de alguna forma pues da ese cuidado, da a lo mejor también algunas políticas o establece algunas políticas dentro de la empresa que son benignas, o sea, les da algún tiempo con la familia, donde favorecen valores como familia, como la fe, como el trabajo, en buenos horarios, bien remunerado, y que al final sigue la doctrina social de la iglesia. Pero no es eso a lo que me refiero con empresarios de fe, y tampoco es eso con lo que me refiero a empresarios consagrados. Y creo que es un llamado que no es para todos, y creo que comienzo a lo mejor con esta, a lo mejor con este pasaje de la Biblia que a mí me encanta, del hombre rico, o del joven rico, pero bueno, pues le dicen el joven rico, en donde llega con el Señor y le pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? ¿Cómo puedo entrar al reino de los cielos? Y eso es lo más importante. O sea, realmente eso es lo más importante que debemos de hacer, debemos de lograr, que es el reino de los cielos, ¿no? Déjame antes hacer un pequeño paréntesis o contexto. Creo yo que estamos hablando de 3 círculos concéntricos, estando Jesús al centro, ¿no? En donde el círculo de afuera es el de los curiosos, ¿no? Y estamos viendo a un Herodes, en donde, pues, cuando literal le cae Jesús en medio de todo esto de la pasión, y pues está el tema del juicio y demás, y le cae enfrente y dice Herodes: oye, qué bueno que vienes, porque yo ya tenía ganas de poder ver, y quiero conocerte. Le daba la curiosidad. Y le dice: oye, bueno, a ver, haz un milagro para que yo te pueda conocer. Y Jesús pues se queda completamente en silencio. Es decir, no hay comunicación. No hay absolutamente ninguna comunicación para los curiosos. O sea, Jesús no establece esa conexión para ese círculo. Después viene el segundo círculo, que es el joven rico que pregunta: ¿cómo puedo llegar al reino de los cielos? Y el Señor, hagan ustedes de cuenta que este pasaje fue diseñado para los empresarios de fe, y en esa óptica voy a explicarlo, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un poquito sobre este pasaje, y que tiene que ver con que le dice el Señor le dice: mira, pues entonces no debes de defraudar, lo que haría el empresario de fe, ¿no? No defraudar, no mentir, no vivir en adulterio, y pues todos esos detalles que pues a veces cuestan muchísimo, y que yo les puedo decir una cosa, que la respuesta del joven rico cuando dice: bueno, Señor, es que eso ya lo hago desde joven. Y bueno, ahí por eso dicen joven rico, pero es un hombre, ¿verdad? Un hombre se acerca y le pregunta al Señor. Y yo, déjame decirte que creo yo que la Iglesia Universal está muy concentrada en este círculo, en este segundo círculo. Y debería de estarlo. No es una crítica de ningún tipo. Eso es muy importante. Sí debería de estar la Iglesia concentrada en este segundo círculo, porque lo más importante es entrar en el reino de los cielos. Y entonces tenemos la doctrina social de la iglesia, tenemos los 10 mandamientos, tenemos infinidad de recursos que nos ayudan, la liturgia inclusive. La liturgia nos ayuda a permanecer, a poder entrar, a poder conquistar lo más valioso de nuestras vidas, que es el reino de los cielos. Es decir, no está mal ese segundo círculo, al contrario, es bueno, es aspirable, e incluso es imposible de llegar sin la gracia del Señor. Es muy importante. O sea, yo no puedo no pecar, yo no puedo
cumplir los mandamientos sin la gracia de Dios. Eso es muy importante. Yo me puedo esforzar, yo puedo hacer muchas cosas que tienen que ver con un plan, con temas hacks ahí de la voluntad para poder favorecer que yo no peque. Y hay también todos los sacramentos que te van ayudando para que puedas alcanzar ese segundo círculo, que es abrir el reino de los cielos. Y para ellos, sí, el llamado es general. Todos tienen que estar en el reino de los cielos. Para eso vino Jesús. Para eso llegó a la tierra en Belén. Y para eso hizo pues una vida de 33 años sobre la faz de la tierra. Y para eso también subió al Calvario y se dejó clavar en una cruz. Y para eso también resucitó. Es decir, no es dato menor, no es algo que podamos desdeñar, y por ningún motivo quisiera que se viera este segundo círculo como una segunda categoría. Al contrario, es a donde tenemos, queremos, debemos. Fuimos diseñados para el poder lograr entrar en el reino de los cielos, y es algo también hermosísimo, a lo cual toda nuestra vida debería ser vivida de cara a la eternidad, de cara a este segundo círculo. Entendido ese punto, veamos lo que continúa diciendo Jesús. Entonces, dice Jesús, lo miró y lo amó. Diferente, ¿se acuerdan a la respuesta que le dio Herodes a los curiosos del tercer círculo, donde el Señor no emite palabra? Aquí no solamente emite palabra, sino que lo miró, es decir, lo ve Jesús. Probablemente a lo mejor Herodes ni siquiera lo volteó a ver. No sé qué pasaría, ¿no? Pero aquí lo miró y lo amó. Por eso dice Juan que no es tanto que que nosotros amemos a Dios, sino que es Dios que nos ama a nosotros. Y hablaba con un sacerdote, un santo sacerdote, Padre Gabriel González, en donde hablaba con él y me decía cómo la santidad es más el arte de recibir, más que el nosotros caminar hacia, es recibir ese amor. Lo miró y lo amó. Y entonces le dijo, ve y vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Y sobre la óptica de los empresarios de fe, te podría decir que el Señor está definiendo, le está llamando a hacer negocios con rentabilidad eterna. Le está diciendo incluso cuál va a ser la rentabilidad, la ganancia, en general por todos los negocios que va a hacer. Pero tiene que vender todo lo que tiene, dar el dinero a los pobres, es decir, dar el usufructo, dar la bonanza, el usufructo de lo que tengas a la gente que no lo tiene, que no tiene nada. Mejorar su vida de alguna forma, favorecer la vida de otras personas, y entonces tendrás un tesoro en los cielos. Y luego entonces, cuando hayas hecho ese paso de vender todo, entonces ven y sígueme. Ese es el tercer círculo. Ven y sígueme. Y podemos entender un poco mejor con otro pasaje, que es como la llave que nos ayuda, y eso también es otro de los hacks, ¿no? Cuando no quieras entender un pasaje, trata de ver otro pasaje que te ayude a hacer una llave, ¿no? Porque de esa forma es como una llave en donde abre el conocimiento, porque al final pues estamos hablando del lenguaje del Señor, y el lenguaje del Señor siempre, o la única llave para entender al Señor es el Señor mismo, no hay de otra. Él es el único digno de abrir los sellos, por así decirlo. Entonces, pues con la palabra puedes entender la palabra. Entonces, hay otro pasaje que me encanta también, que es del ciego Bartimeo. Estaba el ciego Bartimeo en el piso, estaba pidiendo limosna, pero entendamos que Bartimeo ya es un apellido, es un Bartimeo, hijo de Timeo, es un apellido conocido, es algo así como un gran apellido en nuestros tiempos a nivel local, ¿no? Digo, si estuviera en Monterrey te diría que, haz de cuenta que un Garzazada, ¿no? O un Zambrano o algo por el estilo, pero entiendo que aquí pues ya hay
nuestros escuchas son de varios países y entonces pues ya depende de cada país, ¿no? Pero haz de cuenta que se llamaba Jobs, ¿no? O Musk. Entonces, pues era alguien de un apellido muy conocido, incluso a nivel, vamos a decir, universal, porque pues lo registran en un evangelio, dado que, bueno, pues ha habido otras personas que, pues no han, es más, el joven rico, pues no dicen su nombre, ¿no? Entonces, valía la pena decir que era Bartimeo, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque es un apellido conocido. Entonces, alguien que tenía mucho, alguien que era una persona conocida. Probablemente pasa que puede ser un empresario. ¿Por qué digo un empresario? Porque al final termina pidiendo limosna. ¿Por qué? Porque quedó ciego. ¿Por qué entiendo que no es un ciego de nacimiento? Porque cuando es un ciego de nacimiento en el evangelio, en los evangelios, se dice claramente que es un ciego de nacimiento. Entonces, entendemos aquí que no es un ciego de nacimiento. Y entonces, pues era un hijo de familia que con la ceguera, pues viene a menos y termina pidiendo limosna a las afueras de una ciudad, ¿no? Entonces, también entendemos que es del nivel más bajo ahora y de la influencia, o sea, su influencia era el nivel más bajo porque, pues cuando viene el Señor y Él empieza a gritar, todo el mundo se siente con el derecho de decirle que se calle. Entonces, pues claramente ya no es visto, ya no tiene reputación y no tiene prestigio. Es decir, todo se le ha quitado a él. Quizá por la ceguera. Eso es lo que me queda a mí claro, porque es lo que sabemos de Bartimeo, ¿no? Del ciego de Bartimeo. Entonces, quizá por la ceguera, pero es alguien que tenía algo que ya no tiene, dada la ceguera, y que ahora ya no cuenta ni con el prestigio, ¿no? Y es alguien que se ha puesto incluso un manto que no le correspondía. En la Biblia, el manto es lo que tú necesitas para ejercer tu vocación, tu ministerio, ¿no? El manto de María, el manto de Jesús, el manto de Elías, ¿no? ¿Se acuerdan? Que luego se lo quedó Eliseo, pero pasa a Eliseo. Entonces, ese es ese manto tan importante. Bueno, pues él tenía un manto que era el manto de pordiosero, que lo había tomado para sí, como si fuera su identidad, su ministerio. El no sabiendo realmente o no estando haciendo aquello, dos fueron Dios juntos, perdón, pero no estaba haciendo aquello para lo que nació y para lo que fue hecho. Pero esa atricción y esa atribulación le sirvió a él para tener sabiduría, ¿no? Para poder ver lo que otros no veían a pesar de que era ciego. Cuando él grita, Jesús, hijo de David, no había nadie en ese evangelio, nadie lo había llamado hijo de David, que significa Mesías. Y que en este caso, al pedirle al Mesías un milagro, está asumiendo que es Dios. Es decir, alguien que entiende que Jesús es Dios, que Jesús es el Mesías. Antes que cualquiera, después en ese evangelio, Pedro lo llamaría hijo de David. Pero nadie lo había llamado hijo de David hasta ese momento, en donde Bartimeo le dice, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, es algo hermosísimo poder ver el tema que ya no fue tanto que fue a vender lo que tenía y dio el usufructo a los pobres para tener un reino de los cielos. Es que ya la vida, la dificultad, la minusvalía que tenía en su vista, no le permitía ya tener nada ya. Es decir, todo, inclusive su prestigio, inclusive su identidad, se había ya diluido. Y entonces se había puesto él un manto de pordiosero y así ejercía su ministerio, pidiendo en las calles. Pero él no era un pordiosero. No lo era. Porque era Bartimeo, tenía un nombre. Pero estaba en el piso y estaba pidiendo. Y no tenía prestigio. Se había desnudado de absolutamente todo lo que tenía. Todo lo que era para él lo más valioso, ya no lo tenía en ese mundo. Y entonces, en ese momento, llega el llamado de Jesús. Él estaba esperándolo, estaba pidiéndolo, estaba clamando por él. Porque, como decía Santa Teresita de Lisieux, me encanta, le decía una oración al Señor es, haz que todos mis
consuelos se tornen en amarguras, para que tú solo, Jesús, seas mi consuelo. Bueno, Bartimeo no tenía que hacer esa oración, porque todos sus consuelos en Bartimeo se habían tornado en amarguras: el prestigio, el dinero, el apellido, su capacidad de hacer cosas. Todo había sido tornado en una amargura. Y ahora solamente quedaba Jesús como una posibilidad de consuelo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y en un momento dado, hay un momento en donde te encuentras con Jesús. Y eso es. Y lo invita a su tercer círculo. En donde, bueno, ánimo. Y me encanta la palabra que le dicen, ánimo. Levántate porque el maestro te llama. Él se levanta de un salto. Claro que estaba en el piso. Y lanza su manto. Y aquí es hermosísimo porque antes de entrar al maestro, él se quita la identidad que no es de él. Le da vergüenza quizá el poder entrar en presencia del Señor cuando el Señor sabe perfectamente quién eres. Pero él había definido lo que él creía que era su única opción, que era ser un pordiosero. Entonces había definido su propia identidad. Él mismo se había definido. Dijo, tengo que ser esto, porque si no, desaparezco. Tengo que ser esto porque es mi única opción para sobrevivir. ¿Cuántas veces como empresarios de fe no hemos tenido incluso hemos dicho eso en nuestro corazón? Tengo que hacer esto porque es lo único que me queda por hacer en mi empresa. Cuando el Señor tiene la última palabra siempre. En fin, por lo que sea, por vergüenza, por pudor, por lo que sea, se quita ese manto de pordiosero y se presenta al Señor tal cual es. Y Jesús habla con él. Es una especie de lo miró y lo amó. Porque le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. Si tú quieres, Señor, que vea. El Señor dice, sí quiero. ¿Y qué dice al final? Increíble. Uno lo ve porque nos dejamos llevar por el milagro, pero lo más importante al final es que el Señor, después de sanarlo, él ve y dice, iba glorificando a Dios por el camino, siguiéndolo. Ya no le tuvo que decir el Señor, sígueme, ven y sígueme. Lo siguió. ¿Por qué lo siguió? Porque ya no tenía que vender nada. Porque era completamente libre, porque ya no tenía ni siquiera esa losa que se llama reputación, esa losa tan pesada que te impide cumplir la voluntad de Dios. Entró al tercer círculo de manera natural, porque ya no había nada más que perseguir, porque todos sus consuelos habían sido tornados en amarguras, y solamente Jesús ahora era su único consuelo. Era la persona, en este caso de Dios, era la persona que le había regresado su identidad, discípulo del Señor. No sabemos si era empresario de fe, ¿verdad? Podríamos a lo mejor suponer que sí lo era. Pero era un discípulo del Señor, era alguien llamado a ese tercer círculo. Bueno, ese es justamente, hablando de las identidades, eso es justamente nuestra identidad, el tercer círculo. Si hay algo que habría que explicar es esto. Estás llamado a seguir al Señor, a recibir ese amor. Si te fijas, dice, lo miró y lo amó. No dice, el joven vio a Jesús y amó a Jesús y le mostró su amor. Al revés. Lo miró y lo amó. Y ahí es donde nosotros tenemos que recibir. Por eso decía el Padre Gabriel, es decir, la santidad se trata de recibir el amor de Dios, no del amor que nosotros podemos dar o demostrar al Señor. Entendido que amor con amor se paga, pero de inicio el Señor ama primero, dice Juan. Ese tercer círculo es a lo que estamos llamados nosotros como empresarios de fe. En general, creo que eso es lo único
que nos va a dar verdaderamente nuestra felicidad. Cuando eres llamado ahí, no todos son llamados, ¿eh? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Yo hablo de ese tercer ciclo. ¿Cómo el llamado es tan importante, querido empresario de fe? Porque es algo que nos define. Es entender quiénes somos. Es parte de nuestro ADN. Y es lo que veíamos en el pasaje del bautizo. Juan sabe quién es, sabe quién no es y sabe quién es Jesús. Y el Padre define también a Jesús. Este es mi Hijo muy amado. Ese verbo es, el verbo ser. Está en todos lados porque es muy importante. Y ese verbo ser tiene que ver con la vocación a la que fuiste llamado. A mí me encanta una de las más grandes empresarias de fe. En este caso, Santa Teresita del Niño Jesús, que no salió de su convento nunca. Pero tuvo una búsqueda profundísima de ese llamado. Una búsqueda hermosísima también, que llegó a ser pues parte de su vida. Fue una parte muy importante de su vocación, el buscar su vocación, ¿no? Y leo un poquito la historia de un alma de Santa Teresa de Lisieux. Y dice, teniendo un deseo inmenso del martirio. ¡Qué hermosura! O sea, de dar todo, de dar realmente la vida por el Señor. Acudí a las cartas de San Pablo para tratar de hallar una respuesta. Mis ojos dieron casualmente con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. En el primero de ellos leí que no todos pueden ser al mismo tiempo apóstoles, profetas y doctores, que la iglesia consta de diversos miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. Y pues una respuesta bien clara, ciertamente, pero no suficiente para satisfacer mis deseos y darme la paz. Estaba buscando la paz. Una satisfacción a sus deseos de martirio y la paz completa. Continué leyendo sin desanimarme y encontré esta consoladora exhortación. Ambicionad los carismas mejores. Y aún os voy a mostrar un camino excepcional, dice Pablo. El apóstol, en efecto, hace notar cómo los mayores dones sin la caridad no son nada. Y esta misma caridad es el mejor camino para llegar a Dios de un modo seguro. Por fin había hallado la tranquilidad. Por fin había hallado la paz. Al contemplar el cuerpo místico de la iglesia, no me había reconocido a mí misma en ninguno de los miembros que San Pablo enumera, sino que lo que yo deseaba era más bien verme en todos ellos. Entendí que la iglesia tiene un cuerpo resultante de la unión de varios miembros, pero que en este cuerpo no falta el más necesario y noble de ellos. Entendí que la iglesia tiene un corazón y que este corazón está ardiendo de amor. Entendí que solo el amor es el que impulsa a obrar a los miembros de la iglesia y que si faltase ese amor, ni los apóstoles anunciarían ya el evangelio, ni los mártires derramarían su sangre. Reconocí claramente y me convencí de que el amor encierra en sí todas las vocaciones y que el amor lo es todo, que abarca todos los tiempos y lugares, en una palabra, que el amor es eterno. Entonces, llena de una alegría desbordante, exclamé: «Oh Jesús, amor mío, por fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he hallado mi propio lugar en la iglesia y este lugar es el que tú me has señalado, Dios mío. En el corazón de la iglesia, que es mi madre, yo seré el amor. De este modo lo seré todo y mi deseo se verá colmado». Esa alegría de encontrar la vocación es la que deseo para cada uno de ustedes y es la que nos lleva en este año 2025
a grabar estos podcasts, a poder profundizar esa vocación y ayudarte a ti, empresario de fe, a encontrar lo que nosotros ya hemos encontrado de alguna forma y que estamos todavía en un mar, yo vi un mar profundísimo, insondable, que es nuestra vocación de ser empresarios de fe, empresarios consagrados. Esta es la vocación que te invito a ti a encontrar. A lo mejor no está enumerado en la lista de San Pablo como Santa Teresita lo decía, ¿no? Pero tiene que ver con el amor. Claro, está enraizado en el amor. Pero tenemos que encontrarla leyendo un poco más adentro. Esta vocación de ser y exclamar como Santa Teresita, ¿no? Yo quiero ser la devoción del sacerdote al consagrar, al ofrecer tu cuerpo y sangre en oblación, al celebrar el santo sacramento del altar. Yo quiero ser la devoción. Yo quiero ser el fuego que enardece el corazón de cada misionero que se lanza a proclamar la luz del evangelio hasta el último confín. Yo quiero ser el fuego. Yo quiero ser el celo del profeta y del apóstol para guardar fielmente el tesoro de la fe, para enseñar, iluminar y defender. Yo quiero ser el fuego. Eso es lo que es el empresario de fe. Quiere ser el fuego. Quiere ser que todos puedan vivir la vocación. Pero tenemos que empezar por la nuestra. Si nosotros entendemos cuál es nuestra vocación, entonces vamos nosotros a poder vivir. Vamos a poder ayudarle a los demás a vivir la vocación. Queridos empresarios, yo creo que el amor nos lleva a nosotros. El empresario de fe está basado en el amor. ¿Y qué es el amor? Entendiendo que el amor tiene que ver con 1 Corintios 13, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Eso es ser empresario de fe. Empieza con el amor. Y si vivo mi vocación, pues las dos últimas, ¿se acuerdan que habíamos hablado sobre autorrealización e impacto? Las dos últimas se viven plenamente y es como Santa Teresita. Realmente hay una autorrealización. En Lucas 11:28 dice, más bien dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen. Vamos a ser dichosos. Esa es la autorrealización. En la realidad vamos a tener una autorrealización. Vamos a ser dichosos porque escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. Y esa es la base, les voy a explicar. Ese es el punto número 1 de nuestra estrategia, de nuestro triángulo de la estrategia que define nuestra vocación. Y lo siguiente es el impacto. ¿Se acuerdan que habíamos hablado también del impacto? No va a haber más impacto que cuando vives tu vocación de empresarios de fe. En Lucas 12, capítulo 40, Lucas capítulo 12, versículo 49 dice, he venido a traer fuego a la tierra y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo, pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. Esa es la vocación a la cual estamos nosotros. Esa es el llamado de ser empresarios de fe. Querido empresario, quiero darte las gracias por habernos acompañado hasta este punto. Me gustaría hablar un poquito más sobre el triángulo de la estrategia a manera de introducción para la próxima semana, que será que voy a ir a profundidad en cada uno de los vértices de un triángulo. Así le llamamos nosotros, es el triángulo de la estrategia, en donde está claramente nuestra vocación está delimitada, ¿no? Y bueno, pues déjame también como recorrer rápidamente ese triángulo y pues en las próximas semanas iremos profundizando en cada uno de esos puntos importantes.
Y antes que nada, bueno, me gustaría también hacer un último paréntesis, nada más para anunciar nuestra comunidad de oración. Nuestra comunidad de oración es un grupo de WhatsApp en donde enviamos todos los días 10 minutos en audio, 10 minutos de una reflexión en base a las lecturas del día. Entonces, pues es una forma de que nosotros pues entendemos que lo más importante al final del día es la oración dentro de nuestra vocación de empresarios de fe, empresarios consagrados, y pues de alguna forma tratamos de ayudar a ese fin y también empezar a hacer comunidad entre nosotros. Entonces, bueno, en la descripción viene nuestra liga para que te metas ahí en ese grupo y te empiezas a recibir estas reflexiones diariamente, ¿no? Cerramos el paréntesis. Y hablando sobre el triángulo de la estrategia. El triángulo de la estrategia tiene 3 vértices y los voy a explicar brevemente. El primer vértice, y es el más importante, es el amor de Dios. Ojo, no hablamos del amor a Dios, es el amor de Dios, ¿no? Como dice Juan, no es tanto que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Y es la santidad, ¿no? Como arte de recibir. Es el amor de Dios. Es estar muy pegado del Señor, viviendo los consejos evangélicos, ¿no? Que vamos a ir un poquito más adentro en las próximas semanas, pero eso es lo más importante, es el amor de Dios. Vivimos el amor de Dios en la estrategia de nuestra empresa. Eso es muy importante. Recibimos el amor de Dios en la estrategia de nuestra empresa. Y por eso siempre comenzamos nosotros en nuestros servicios, en el despega, nosotros que hacemos al inicio de una consultoría con una empresa, siempre comenzamos con el ADN, es decir, extraer ese ADN, que es Dios nos amó, ¿cómo? ¿Verdad? ¿Cuál es el ADN que nos dio? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra empresa? Ahí es donde nosotros empezamos a preguntarle al Señor. Por eso hablamos sobre que es el amor de Dios, es lo que Dios nos va a hablar a nosotros, ¿no? El segundo vértice es el amor a nuestros colaboradores. Y es ese amor de Dios que hemos recibido, transmitido a nuestros colaboradores. Déjame decirte que aquí, en este segundo punto, no me quiero extender demasiado, pero en este segundo vértice del triángulo, es donde nosotros entendemos realmente nuestra vocación. Nuestra vocación como empresarios de fe es la salvación de nuestros colaboradores, no de nuestros clientes ni proveedores. Es nuestros colaboradores el centro. Y a partir de nuestros colaboradores es nuestros clientes y nuestros proveedores. Son nuestros colaboradores nuestra razón de ser. Y eso es algo que a veces no entendemos. Y por eso comencé este podcast con todas las motivaciones que nos llevaron a nosotros a hacer a fundar en el 2004 mi compañía, ¿no? O lo que yo creía que era mi compañía, que después entendí que era del Señor y pues así fue consagrada nuestra empresa. Entonces, eso es lo más importante, es entender que si tú existes y si tienes un llamado y si el Señor te dio una empresa y permitió que todo pasara hasta llegar a donde estás ahora, cualquiera que haya sido tu historia, es para que tus colaboradores lleguen al cielo. Eso es lo más importante y eso es lo que realmente tienes que entender. Y no es, bueno, iremos mucho más a profundidad en las próximas semanas. Y lo número 3, que es el tercer vértice de este triángulo de la estrategia, es la excelencia. ¿Por qué? Porque decía Monseñor Héctor Mario Pérez, que es obispo auxiliar de la Ciudad de México y que es el capellán de His Way at Work, que es una organización que está encaminada a traer a Dios a la empresa o a reconocer a Dios en la empresa y pues hacer su voluntad. Es una organización de empresarios consagrados y pues nos decía que es como una especie de parroquia personal, que de hecho hay una pastoral de parroquias personales en Ciudad de México, todavía no está en toda la República, ojalá pronto sea y que se extienda a otros países también, este tipo de pastorales empresariales. Pero básicamente la idea es que pues es como una parroquia y tenemos nuestros feligreses, ¿no? Un párroco lo que quiere es que sus feligreses vayan al cielo, ¿no? Igualmente tú, empresario de fe,
Tú tienes una parroquia personal que se llama tu empresa, la empresa del Señor que tiene a tu cuidado. Y la idea es que los colaboradores, es decir, los feligreses, los parroquianos, puedan llegar al cielo. Pero no puedes tener, nuestra única forma de tener parroquianos es con la excelencia en la empresa, es decir, en la industria. Y la excelencia tiene 2 puntos muy sencillos, que es ser referente de la industria y hacer a la competencia irrelevante. ¡Ay, qué fuerte! Sí, esa es la idea. Si nosotros no logramos esas 2 prioridades en el área de la estrategia de la excelencia, entonces no vamos a poder tener parroquianos o colaboradores para llegar al cielo y no responderemos a ese amor de Dios que Dios nos está dando. Entonces es muy importante ese tercero que tiene que ver con la excelencia y sobre todo la excelencia en el mercado. Ese es nuestro triángulo, el triángulo de la estrategia. Amor de Dios, amor a nuestros colaboradores y la excelencia. Bueno, pues quiero darte las gracias por llegar hasta este momento. Quiero darte las gracias de verdad por habernos seguido durante todo por todo el 2024 que acaba de pasar. Quiero darte las gracias porque has sido parte importantísima de este proyecto, este responder al amor de Dios, todo lo que el Señor ha permitido durante todo este tiempo. Y de esa forma también quiero darle las gracias a Salet, Catalina y a todo el equipo que hacen posible este podcast y pues también la empresa, ¿no?, para la que trabajamos, que es Empresarios de Fe. Muchísimas gracias de verdad a ti que estás escuchando este podcast. Y bueno, pues también quiero dar gracias a Dios y darle gloria a Dios por todo lo que ha hecho para nosotros. No olvides darle like a este capítulo. Suscríbete para recibir pues, notificación. Dale clic en la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a este canal y pues te veo en las próximos capítulos, ¿no? Que Dios te bendiga. Y bueno, pues viva Cristo Rey, viva. Espero que este episodio bendiga tu vocación empresarial. Si necesitas más ayuda, recuerda que diseñamos y operamos la estrategia de negocio para empresarios católicos que se atreven a llevar a Dios a su empresa. Mi nombre es Mike Morales y este fue un episodio más de mi podcast Empresarios de Fe.